Carlos tenía a sus pies al matón. Por un momento, hasta pensó que éste le estaba comenzando a temer. Era algo natural que todo saliera a la perfección. Sin embargo, entre el tumulto de la gente, un grupo de mocosos le llamaba la atención. Eran del grupo de matones, y el que venía a la frente se veía fuerte. Carlos se abalanzó en contra de él, pero fue inútil, pues con un solo brazo lo levantó del suelo y lo estampó contra unos estantes. Al parecer, este se llamaba Hyuk-Soo, y mandó a que trajeran al bully que nuestro prota había molido a golpes. Este se incorporó rápido, casi al mismo tiempo que sujetaban a Carlos para que recibiera la paliza que venía. Y en su momento, este matón comenzó. Un golpe tras otro aterrizaba en la cara del prota, mientras este refutaba que le había tomado por sorpresa y que era un cobarde por haber hecho eso. Sin embargo, Carlos respondió, pues aquí los únicos cobardes eran ellos, quienes estaban atacando a alguien más débil que ellos en grupo. El bully supo que tenía razón, por lo que no vio otra salida más que golpearle para que se callara. Sin embargo, Hyun-Soo lo detuvo. Los profesores estaban por llegar, el descanso se había terminado. Pero aunque la campana lo hubiera salvado, este esperaría ansioso hasta el fin de clases. Carlos no podía sacarse de la cabeza lo que le esperaba al final de la jornada. Estaba ahuevado, completamente. El día transcurría frente a sus ojos como una película en cámara lenta, mientras él deseaba, con cada fibra de su ser, que el tiempo se congelara. Pero el reloj no se apiada de nadie, y tarde o temprano, todo momento termina por llegar. Sabía lo que venía. Según recordaba, ese mocoso se llamaba Jun-Sung. En otro contexto, enfrentarlo no sería gran cosa, si no fuera porque el grandulón estaba detrás de él, vigilante, como una muralla lista para aplastarlo si se atrevía a dar un paso en falso. Y justo cuando la tensión parecía a punto de estallar, una voz lo salvó. Una compañera se asomó por la puerta del aula. Jun-Sung. Lo llamó con una sonrisa apenas ensayada. Él se volteó de inmediato. Sus hombros se relajaron, la mirada se suavizó, y esa fachada de tipo rudo se derrumbó como un castillo de arena. Se volvió un completo idiota frente a ella. Ella le pidió salir, y él, sin pensarlo 2 veces, postergó la paliza. Otro momento sería. Carlos la observó. Por un segundo, pensó que lo había hecho por él, que quizás, solo quizás, esa chica le había echado un cable. Pero al cruzar miradas con ella, supo la verdad. Sus ojos, fríos y llenos de desdén, le dijeron todo lo que necesitaba saber. No había compasión, no había intención, solo fue una coincidencia, una cruel casualidad. En cuanto pudo, Carlos salió de ahí sin mirar atrás. Sus pasos lo llevaron por las calles como si no fueran suyos, como si sus piernas se movieran por inercia. Su mente iba por otro lado, atrapado en un mar de pensamientos oscuros, remolinos de rabia, temor y cansancio. Tan perdido estaba que no notó el peligro. El bocinazo lo sacó de golpe, el rugido de un motor, las ruedas chirriando. Un camión se detuvo a pocos centímetros de él. El conductor furioso le gritó un par de improperios que Carlos apenas escuchó. Todo su cuerpo seguía temblando, no de miedo, sino por lo que no había terminado de ocurrir. Aparentemente, esa no sería su forma de morir esta vez. Parecía que esta vez no moriría por un accidente, y tampoco creía que aquel cuerpo terminaría cediendo ante una enfermedad. La idea de una muerte prematura comenzaba a desdibujarse en su mente, hasta que cruzó la puerta de aquella casa. Era la casa de su nuevo avatar, y con solo un vistazo quedó claro, no era un hogar adinerado. Las paredes necesitaban pintura, los muebles eran viejos, y el ambiente olía a esfuerzo. Nada de lujos, nada de exceso. Carlos subió al cuarto que, según los recuerdos incrustados en su mente, le pertenecía. Abrió la puerta. El silencio del lugar le dio la bienvenida y sin perder tiempo comenzó a avisar cada rincón. Cajones, armarios, repisas. Buscaba algo, sin saber exactamente qué. Fue entonces que lo notó.
Un estante lleno de libros mal alineados, pero uno sobresalía con sutileza, como si quisiera ser descubierto sin levantar sospechas. Lo jaló con cuidado, y detrás de él, oculto en la oscuridad del fondo, apareció un pequeño libro azul. No era un libro cualquiera, era un diario, el diario del verdadero dueño de aquel cuerpo. Carlos lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de rabia, quejas, insultos, reclamos contra los matones del colegio, palabras escritas con furia, con desesperación contenida. Pero a medida que avanzaba, la furia se iba desvaneciendo y algo peor tomaba su lugar. El odio se volvía hacia adentro. Página tras página, el chico comenzaba a culparse por todo, por hablar, por callar, por respirar, por existir, hasta que finalmente dejaba de escribir, no por falta de palabras, sino porque ya no había voluntad. Solo quedaba el silencio de alguien que había dejado de luchar. Carlos cerró el diario lentamente. Nunca pensó que aquel niño, que en los recuerdos siempre sonreía, estuviera tan roto por dentro. Y sí, era triste, pero en lo más profundo de su pecho sintió un alivio que no pudo negar. Si aquel chico ya no quería su vida, entonces él podía quedarse con ella. Quizá esta vez tendría una oportunidad real, una familia, un techo cálido, un hogar donde no reinara el vacío. Su padre había muerto cuando él apenas era un niño, y su madre se había desgastado trabajando sin descanso. Nunca supo lo que era una familia unida. Ahora tenía esa posibilidad entre las manos. Lo único que se interponían eran los bullies, y Carlos sabía muy bien cómo lidiar con ellos. Al día siguiente, Carlos hizo todo lo posible por retrasar su llegada. Cada paso hacia el salón era una excusa más para ganar segundos, tal vez minutos. Pero cuando por fin alcanzó la puerta, algo lo hizo detenerse en seco. Frente a él, se desplegaba una escena que no encajaba con nada de lo que esperaba. Jun-Sun estaba discutiendo acaloradamente con Hyun-Soo. Las palabras subían de tono, y de pronto la tensión estalló. Jun-Sun le dio un golpe en la cara a Hyun-Soo. No un empujón, no una amenaza, un puñetazo directo. Carlos entrecerró los ojos. Hyun-Soo, ese grandulón que lo había levantado como si fuera una pluma, no reaccionó. No se defendió. Ni siquiera lo empujó. Solo se quedó allí, con la cabeza baja, como si ese golpe no significara nada, como si mereciera recibirlo. No tenía sentido. Desde donde lo veía Carlos, Hyun-Soo era claramente más fuerte. Podría haberlo dejado en el suelo con una sola mano, y sin embargo, se estaba dejando humillar por un mocoso enclenque. Fue ahí cuando surgió una idea. Por primera vez, en lugar de pensar en devolver los golpes, pensó en otra cosa, en usar la cabeza. Y en clase, la oportunidad apareció sola. Hyun-Soo levantó la mano para pedir permiso al profesor. ¿Puede ir al baño? Carlos esperó apenas unos segundos antes de imitarlo. Yo también, profe. El plan se ponía en marcha. Lo siguió por el pasillo hasta encontrarse a solas con él. Hyun-Soo se detuvo. Apenas lo miró. Y entonces Carlos empezó. No alzó la voz. No se mostró amenazante. Solo habló. Lento. Preciso. Envenenando cada palabra con intención. Frases disfrazadas de preocupación, insinuaciones sembradas como semillas. ¿Sabes? Es raro ver a alguien tan fuerte agachando la cabeza. No me imagino a un tipo como tú recibiendo órdenes de alguien como Jun-Sun. Hyun-Soo no respondía, pero en su rostro algo se movía. Una grieta, una duda, una sombra que no estaba ahí antes. Carlos siguió. No necesitaba gritar.
La lengua, bien usada, era tan peligrosa como un puño cerrado, y él la usaba con la misma precisión con la que otros lanzan cuchillos. Al principio Hyun-soo ni siquiera se dignó a mirarlo. Lo veía como simple perdedor, alguien sin peso, sin voz. Clavó la mirada al frente, indiferente, como si Carlos no estuviera ahí. Pero Carlos no era de los que se rendían con el primer desaire. Sonrió apenas y comenzó a hablar con un tono más ácido. Es curioso cómo el más fuerte del grupo se comporta como un perito bien entrenado frente al más débil. Dime algo, ¿por qué es Jun-son el que manda si tú eres el que puede aplastar a cualquiera con una mano? Las palabras eran como astillas que se clavaban en el orgullo de Hyun-soo. Al principio, su expresión no cambió, pero sus dedos se tensaron. Los puños comenzaron a cerrarse. Carlos lo había tocado donde dolía. Debe ser frustrante, ¿no? Tener el poder, pero vivir bajo las órdenes de alguien que solo alza la voz porque sabes que tú no la usarás. Hyun-soo giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos ya no eran indiferentes. Estaban encendidos por una furia silenciosa y por algo más peligroso: duda. Carlos lo sabía y no retrocedió ni un paso. Tú deberías ser el líder, el que toma decisiones. Nadie se atrevería a contradecirte, porque tú eres el más fuerte. Deja de ser la sombra de un mocoso y conviértete en lo que ya eres, el número 1. Por un momento Hyun-soo guardó silencio, pero en su mirada algo se había encendido. Una semilla comenzaba a germinar, regada por el veneno dulce de las palabras de Carlos. Y justo en ese momento, la puerta del baño se abrió. Jun-son apareció en el umbral. Carlos se quedó helado. El corazón se le detuvo por un segundo. Jun-son los observó, sin decir nada. Y aunque su rostro no revelaba emoción alguna, el miedo se deslizó por la espalda del protagonista. ¿Había escuchado algo? ¿Había llegado justo a tiempo o justo a destiempo? Fuera cual fuera la respuesta, ya no había vuelta atrás. Al parecer, Jun-son no había escuchado nada. Solo entró al baño como si no hubiese pasado nada importante. Hyun-soo, sin inmutarse, se adelantó con una mentira bien armada. Le estaba dando una lección a ese idiota, dijo sin mirar a Carlos. Jun-son aceptó la excusa sin cuestionar. Las cosas no escalaron, al menos por ahora. De regreso al salón, caminando uno al lado del otro, Hyun-soo bajó un poco la voz. «No es que le tenga miedo a ese bastardo», murmuró. «Lo que me detiene son los que están detrás de él». Carlos lo miró de reojo. ¿Detrás? Hyun-soo asintió. Su voz era más baja ahora, casi un susurro. «Hay tipos que incluso yo reconozco como peligrosos, más fuertes que yo. Uno de ellos, el que lo protege directamente, es un estudiante de secundaria. Sabe artes marciales y no solo un poco. Son muy pocos los que podrían ganarle. Se llama Seung-yeon-hop». Y con ese nombre, todo encajó. Si no fuera por ese sujeto y los demás, añadió Hyun-soo, hace tiempo que le habría pateado el trasero a Jun-son. Más tarde, durante el desayuno, Carlos disfrutaba tranquilamente su sopa. El vapor subía lento y por primera vez en el día se sentía en paz. Pero la calma no duró. Como era de esperarse, Jun-son apareció de la nada y sin decir palabra le empujó la cara directo al fondo del tazón. El golpe fue certero. El líquido caliente salpicó por todas partes mientras las risas de Jun-son resonaban en el comedor. «Mira nada más, así hasta te ves mejor». Luego se dio media vuelta como si nada con ese aire de superioridad que tanto le gustaba usar. Pero Carlos no pensaba seguir jugando ese juego. Se levantó, aún con el rostro chorreando sopa, y lo siguió entre las mesas. Cuando lo alcanzó, levantó el tazón todavía medio lleno y lo vació sin dudar sobre la cabeza de Jun-son.
El líquido caliente y espeso le resbaló por el cabello, por la cara, por la ropa. Carlos no se contuvo. Así es como se ve uno mejor, ¿no? Le repitió con burla, devolviéndole sus propias palabras como un golpe. Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y se marchó. Lo dejó allí, empapado, temblando de rabia, rodeado por las miradas de todos los estudiantes. Junson explotó. Su grito fue como un latigazo. ¿Qué están esperando? Vayan tras él. Los miembros del grupo se miraron entre sí, dudando, y fue el Hyun-sung quien, sin levantar la voz, habló primero. ¿Y dejar de comer por ir tras un perdedor? Tomó otra cucharada de arroz como si nada. Tienes problemas más grandes que atender. Mejor vaya a cambiarte y a lavarte esa cara. El golpe no fue físico, pero dolió más. Junson se quedó congelado. Solo entonces notó las miradas, entre ellas una que lo desarmó por completo, la de la chica que le gustaba. Lo había visto todo, la humillación, la sopa, la burla, y en sus ojos no había admiración, solo pena ajena. Por primera vez, Junson no tenía una palabra con que defenderse. Lo que Junsen no sabía era que todo había comenzado esa misma mañana. Antes de que la sopa volara, antes de que las risas se convirtieran en silencio incómodo, Carlos ya había sembrado la semilla. Había citado a Hyun-soo en un rincón apartado del colegio, lejos de oídos curiosos. Allí, con la mirada fija y la voz baja, le reveló su plan. Voy a deshacerme de él, de Junsen. Hyun-soo no respondió de inmediato. Carlos continuó. No te estoy pidiendo que me ayudes, solo que no hagas nada. No te metas, no lo cubras. Cuando todo estalle, los tipos que están detrás de él solo vendrán por mí. Tú te quedas limpio, intocable. Hyun-soo lo observó con expresión impenetrable. Sabía que el plan era arriesgado, incluso suicida. Jugar con Junsen no era como enfrentarse a un niño mimado. Era como provocar a una bestia con colmillos prestados. Y los que lo protegían no se andaban con advertencias. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo?, preguntó al fin. Carlos asintió. Más que nunca. El trato estaba sellado. En ese instante, Hyun-soo solo tenía que mantenerse al margen. Y en el momento justo, eso fue lo que hizo. Pero el plan de Carlos era una apuesta peligrosa. Una que podía costarle todo. Así que, ya sabes, si quieres que Hyun-soo no te dé una paliza, recuerda suscribirte. Hasta la próxima.